Salud. Voy a explicar algunos puntos que tal Y nuestro agradecimiento a la doctora Diana Salas por habernos permitido y habernos brindado un poco de su tiempo para este tema, para toda la comunidad médica, en especialidad oftalmólogo, ¿no? Entonces, vamos con el tema conociendo la ambliopía, ojo perezoso. Damos la bienvenida a la doctora Diana. Buenas tardes, doctora Diana. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Vamos a hablar lo principal de la ambliopía para todo el primer nivel de atención de salud. Voy a explicar algunos puntos que tal vez también parecen un poco básicos, pero que es importante recalcar en ellos para tener un mejor diagnóstico. Antes de empezar mi exposición, quiero decir que de más o menos 8.000 millones de personas que somos en el mundo, aproximadamente 2.200 millones tienen una discapacidad visual, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante poder evaluar la visión del paciente, no solo una vez que llega al servicio de oftalmología, sino también en el primer nivel de atención. Ahora, ¿qué es la ambliopía? Comúnmente la conocemos todos, mamás, papás, como ojo perezoso. Pero esta, ¿qué significa? Que es la reducción unilateral de la agudeza visual, pero también puede ser bilateral, que a pesar de la corrección óptica, no mejora. Y esta no puede ser atribuida a una causa orgánica. Entonces se produce sobre todo debido a que hay una experiencia visual anormal en las etapas tempranas de vida, por cualquiera de las siguientes causas. Puede ser por estrabismo, puede ser por errores refractivos, como son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Como dije, puede ser bilateral, también puede afectar a ambos ojos esta refracción y por lo tanto producir disminución de la visión en ambos ojos, lo que se conoce como isometropía, y también debido a privación de estímulos. ¿Por qué es importante estudiar la ambliopía? Ya que la prevalencia de esta es bastante alta, se considera que afecta de un 5 hasta un 8% de la población general. Y además, esta es la causa más frecuente de pérdida de agudeza visual monocular, tanto en los pequeños como en los adultos jóvenes. Hay diferentes clasificaciones. Vamos a hablar de las dos principales, que es una en función a la agudeza visual. Todo médico en periferia tiene su cartilla de Snellen, por lo tanto, pueden ya hablar de si un paciente requiere corrección o no. Y si el paciente ya está con su mejor corrección, también ya podría definir si es una ambliopía o no, de acuerdo a la agudeza visual. Hablamos de una ambliopía leve cuando tiene una agudeza visual de 20-40, moderada cuando es de 20-50 sobre 20-200 y profunda o menor de 20-200 a más. Ya más adelante en unas diapositivas voy a explicar también cómo poder ver esta categorización de la agudeza visual. Ahora, por la etiología puede ser estrábica, producida por estrabismos, anisometrópica, ametrópica o también aquellas por privación de estímulos. La estrábica no voy a ahondar mucho porque he visto que también hay un tema que lo van a tocar de forma más profunda sobre estrabismo, pero esta es bueno que sepan que es la forma más común de ambliopía. ¿A qué nos referimos con estrabismo? Nos referimos cuando hay una desviación de alguno de nuestros ojos. Aparece sobre todo cuando la desviación es perenne, como lo que se conoce como tropia, ¿no? O cuando son desviaciones, cuando no son desviaciones alternantes. La anisometrópica es la segunda en frecuencia y se dice que está cuando existe un error refractivo desigual en ambos ojos. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos como un niño en un ojo tiene una medida baja y en el otro ojo tiene una medida bastante alta, ¿no? Casi 5 veces la del ojo izquierdo que la del ojo derecho. Y muchos colegas en periferia tienen miedo de dar toda la refracción, pero hay que recordar que mientras más pequeño sea el niño, si tiene menos de 6 años, no hay que temer darle toda la visión, toda la medida, ya que es muy probable o es casi seguro que mi niño se adapte y tolere bien la corrección óptica y por lo tanto que su agudeza visual mejore muchísimo y con eso evitamos la ambliopía. También
se da por miopía muy elevada, mayor a 5 o 6 dioptrías. Estos también pueden causar la ambliopía. La ametrópica secundaria a errores refractivos grandes no corregidos, pero que se presenta en ambos ojos. Y por lo tanto es porque no llegan imágenes nítidas a nuestra retina. Se presenta en una hipermetropía mayor a 5 dioptrías o en una miopía mayor a 6 de ambos ojos o un astigmatismo bilateral sin corregir, lo que se conoce como ambliopía meridional. La ambliopía, pasamos ahora a la ambliopía por privación de estímulos. ¿Qué quiere decir? Que hay algo en el ojo que impide que el ojo vea. Puede ser en este caso, como vemos acá, los médicos de periferia, la gran mayoría cuenta con su oftalmoscopio directo. Y tan solo con el oftalmoscopio directo podemos ver el reflejo rojo. Entonces, como vemos en esta imagen, el reflejo rojo es muy notorio en el ojo derecho y vemos que aquí hay una leucocoria en el ojo izquierdo, lo más seguro debido a una catarata. Entonces, cuando existe una catarata que no se corrige a tiempo, se puede producir la ambliopía, ya que esta va a ser un obstáculo para nuestro eje visual. Es una causa muy común la catarata congénita y mientras antes la detectemos y antes la tratemos, mejor. Pero recordemos que la catarata no es la única causa de privación de estímulos, sino que también hay otras como son la opacidad corneal, lo que conocemos como leucocoria, que también va a impedir que la imagen se proyecte en nuestra retina. Entonces, cualquiera o alguna alteración en el vitrio, cualquier imagen, cualquier patología que me impida que la imagen se forme de forma correcta en la retina puede causar ambliopía. Ahora, también es importante recalcar que al corregir la ambliopía, que ya lo vamos a hablar más adelante, puede producirse también por un tratamiento excesivo de parches, pero esta suele ser reversible. Ahora, como dije, el diagnóstico se hace a través de la agudeza visual, que es lo que tenemos todos en periferia, ¿no? Desde medicina general, nuestra licenciada de enfermería, que también nos ayuda mucho, a también los oftalmólogos de primer nivel. Vamos a contar con nuestra castilla de Snellen para poder evaluar la agudeza visual mejor corregida de un paciente. También es importante que sepan que algo típico de la ambliopía es el fenómeno de amontonamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a ver mejor cuando ponemos una sola letra que cuando ponemos todas juntas. El defecto pupilar aferente relativo solo se presenta en casos graves de ambliopía. Bueno, y esto les quería explicar a los médicos del primer nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, la cartilla de Snellen. Vemos que las letras que son los optotipos y que al costado de cada letra aparece el número de filas y también aparece la agudeza visual. Recordemos que la agudeza visual siempre debe ser monocular, o sea, ojo por ojo, para poder evaluar si el paciente puede requerir gafas. Tan solo colocando gafas a mi paciente, yo puedo hacer que éste mejore muchísimo y así evitar la ambliopía. Entonces, voy a ver el número de fila, voy a ver aquí la agudeza visual que aparece a la otra esquina. Y según lo que lea mi paciente con cada ojo, esa va a ser su agudeza visual. Entonces, aquí vemos que la primera fila, pues, en la cartilla Snellen tiene un 20-200, la segunda un 20-100, la tercera un 20-70. Por ejemplo, si mi paciente, yo le tapo el ojito izquierdo y logra leer hasta la segunda fila, este será un 20-100. Y por lo tanto, si no es una agudeza visual mejora 20-20, yo tengo que referirlo para que le puedan hacer la refracción y si esta mejora con lentes, pues corregir a mi paciente la agudeza visual y así si es un pequeño, se va a adaptar muy bien y muy rápido al lente y con eso evitar el desarrollo del ojo perezoso. Igual aquí es otro ejemplo. Ahora, el tratamiento de la ambliopía, ¿en qué consiste? Se basa en los siguientes pasos. Primero, pues si es que tiene un obstáculo, ya sea la catarata, el glaucoma o algún hemovitrio, evitar cualquier obstáculo para la visión, ¿sí? Segundo, si tiene un error refractivo, corregir el error de refracción. Acordémonos que a veces cuando hacemos la cirugía de catarata en pequeños, a medida que el ojo va creciendo, tal vez queda una miopía residual que también hay que corregirla con lentes a pesar de que es operado de catarata.
Tengo muchas mamitas que van a consulta, que tuvieron sus niños una catarata congénita y todo bien con la cirugía, pero el ojito creció y ya es miope y no le han dado la corrección para la miopía. Entonces, también, a pesar de que yo operé a mi paciente de catarata, si queda un residual llamativo para corregir de miopía o de algún efecto refractivo, pues también debo de corregirlo. No solo basta con la cirugía de catarata. Y también vamos a forzar el uso del peor ojo, limitando al uso del mejor. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente ve bien con el ojito derecho, como la imagen, y ve mal con el ojito, ve bien, perdón, con el ojito izquierdo, como la imagen, y ve mal con el ojito derecho, yo tengo que poner el parche en el ojo que ve mejor, para así hacer que el ojito derecho, que es el que ve menos, pueda trabajar más. Y obviamente lo tengo que dar el parche cuando el paciente realiza actividades que ameriten visión. Por ejemplo, hacer sus colores de sus dibujos, escribir, etcétera. Ahora, extracción de catarata. En el caso de las cataratas congénitas o las cataratas traumáticas en niños, que también son bastante comunes, en niños pequeños con catarata, estos pueden desarrollar ambliopía en una semana por año de vida. Hay que extraer las opacidades congénitas cristalinianas en las 4 a 6 primeras semanas de vida. Si son bilaterales, no debemos dejar pasar mucho tiempo para corregir esta catarata. Y si son traumáticas, agudas graves, en menores de 6 años, hay que tratar lo antes posible a la lesión. En cataratas de tiempo de inicio incierto hay que operar bastante pronto, pues pueden ser recientes. Tratamiento de corrección y de la refracción. Se debe corregir todo error refractivo obtenido por cicloplegia, pues la acomodación está alterada en el ojo ambliope. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos notar tan solo como mejora solo con los lentes, ¿verdad? A veces pensamos que todos los estrabismos o todas las desviaciones oculares van a requerir cirugía y no es así. Muchos estrabismos son por ametropías no corregidas y con lentes el paciente mejora muy bien, como vemos en la imagen. Se puede reducir las dioptrías simétricamente con el fin de mejorar la aceptación de las gafas por el niño y corregir pronto en casos de afaquia quirúrgica por riesgo de deficiencia visual grave. Se recomienda primero corregir la refracción y luego hacer uso de la penalización. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi paciente, yo no voy de frente a penalizar el ojo o a colocar el parche, sino primero voy a intentar darle su mejor corrección óptica con sus lentecitos y después viendo cómo va mi paciente, si hay una diferencia de más de 2 líneas entre un ojo y otro, puedo empezar con la penalización. Aquí tenemos diferentes parches. Es difícil hacer que el niño se me adapte al parche, es verdad. Muchas mamis me dicen, doctora, mi hijo se quita el parche o le irrita la piel. Y bueno, vamos a ver alternativas al parche, pero siempre intentar, si es que es porque el paciente de pronto no le gusta cómo se ve con el parche, intentar realizar juegos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen a estos niños que les ponen su parche pirata y jugando con el niño podemos convencerlo a que use el parche y se adhiera al tratamiento y así poder corregir la ambliopía. La oclusión puede ser a tiempo continuo o a tiempo parcial. Ahora más usamos el a tiempo parcial, que dependiendo de mi grado de ambliopía, si es un grado leve, puedo usarla 2 horas, si es un grado severo, puedo usarla 6 horas al día. Y esta nos da los mismos efectos prácticamente que la oclusión a tiempo continuo. El número de horas va a ser, como les dije, según el grado de severidad, ¿no? Si es una leve, puedo darle 2 horas al día de parche y si es severa, puedo darle incluso hasta 6 horas por día. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, siempre decirle al papá que a veces piensa el papito o la mamita que el parche solamente es por 2 meses, por 3 meses, ¿no? Y hay que explicarle, o incluso por semanas, hay que explicarle que el tratamiento no es por 1 mes, por 2 meses, es de acuerdo a cada paciente. Y así, por ejemplo, como los brackets se duran muchísimo tiempo, de acuerdo a mi paciente, va a ser igual el parche ocular.
De acuerdo a cada tipo de paciente es el tiempo que yo voy a necesitar que mi paciente use el parche. Ahora, si es que de pronto el paciente hace una dermatitis por el parche, le incomoda, etcétera, vamos a ir a la otra opción que es la penalización óptica, donde ya voy a usar fármacos para poder eh, estimular a mi ojo, o sea, el fármaco va a ir en el ojito que ve bien para así estimular mi ojito ambliopio o mi ojito que ve mal. Se da en un contexto de visión binocular, puede ser mediante cicloplégicos como la atropina, es tan eficaz como el uso de parches en la ambliopía leve a moderada y se tiene que reducir la corrección hipermetrópica en el ojo dominante. Es importante el seguimiento por riesgo de ambliopía en el ojo dominante. Recuerden que el exceso de penalización o el exceso de parche también puede producir ambliopía incluso en mi ojito que ve bien. Entonces también tener cuidado con el exceso de la penalización o el exceso también de uso de parches. Bueno, como les dije, la oclusión a tiempo completo tiene como complicación un riesgo de ambliopía en el ojo bueno o en el ojo que ve mejor. Por lo tanto, ahora usamos sobre todo la oclusión a tiempo parcial y la penalización. Si es que yo produzco una ambliopía en mi ojito bueno o una ambliopía iatrogénica, lo más probable es que al suspender el tratamiento, esta vaya a desaparecer. Aspectos relativos al cumplimiento. La falta de cumplimiento es un problema bastante común. Hay que buscar otro método si es que uno falla. Debemos motivar a la familia, explicarle a los papitos, a los hermanitos para que sea un trabajo en equipo, la importancia del parche. Recordemos que es verdad que todos podemos ver con un ojo, pero necesitamos ver la profundidad, la estereopsis, y eso lo vamos a lograr si tenemos ambos ojos con buena visión corregida o con una agudeza visual buena corregida. Por eso que es tan importante tratar al paciente ambliope desde muy pequeño, ya que esta se puede revertir. Y no le voy a privar a mi paciente de ninguna profesión que él pueda querer. Él va a poder ser, si quiere, piloto de avión, cirujano, lo que él desee ser mientras él vea bien con ambos ojos. Sin embargo, si tiene un ojo perezoso, un ojo ambliope que no se corrigió a tiempo, pues él va a estar limitado a escoger lo que pueda hacer en su desarrollo. Ahora, si es que no hay respuesta, puede darse en algunos casos a pesar de una terapéutica adecuada y suele ser más frecuente en mayores de 5 años. Hay que observar más o menos al paciente durante 3 a 6 meses, coordinar el paciente con padres, con el personal que también lo está viendo en casa, con la nana, etcétera, para el cumplimiento. Y si es que a pesar de eso no hay respuesta, pues volver a repetir todo, volver a hacer la refracción, volver a hacer un fondo de ojo para descartar que no se trate de una ambliopía y sea alguna otra patología. Si es que existe recidiva, que hay un 25% de recidiva, o sea, de que vuelva a aparecer la ambliopía en pacientes que incluso ya han sido dados de alta de forma satisfactoria, se puede revertir esta recidiva con un esfuerzo terapéutico renovado. O sea, no debemos rendirnos a pesar de que pueda volver a aparecer la ambliopía. E intentar de nuevo el parche, 1 a 3 horas por día. Hay que, si es que no funciona, ir con fármacos, con la penalización farmacológica. Hay que vigilar al paciente cada 6 meses. Entonces, es un trabajo continuo, un trabajo constante con los padres, con el niño y el médico. Como conclusión, quiero que sepan que casi toda pérdida visual en ambliopía es evitable o reversible si se trata a tiempo. Recordemos que lo ideal es tratar a todos nuestros niños antes de los 6 años de edad. A veces dicen, doctora, pero ¿cómo yo voy a llevar a mi niño al oftalmólogo si mi niño no sabe leer? Pues hay muchas cartillas, incluso para niños, tenemos también para niños más pequeños, el test de Teller. Entonces, hay muchas opciones para poder evaluar la agudeza visual de nuestros niños, poder tratar a tiempo la ambliopía y así evitar que aparezca esto o revertirla.
Recuerden que a menor edad de inicio de tratamiento, mejor es el pronóstico. Mientras más pequeñito yo trate a mi paciente, mayor es la tasa de éxito para poder revertir la ambliopía. A veces dicen, ¿cómo a mi hijito, doctora, a los 2, 3 años va a usar lentes? Pueden usar lentes y le van a ayudar y con eso vamos a revertir la ambliopía y así hacer que mi niño pueda ver mucho mejor. Siempre que un niño acuda a una consulta, no olvidar que siempre se debe realizar o en la medida que sea posible la refracción con cicloplegia. A todo pacientito hay que dilatarlo para poder evaluarlo, porque recordemos que ellos realizan mucha acomodación y por lo tanto la cicloplegia en ellos es obligatoria. Recordar que el éxito del tratamiento de la ambliopía depende de un trabajo en equipo, depende no solo de los padres, del médico, depende también en muchos centros de salud, en muchas postas, la licenciada de enfermería es la que realiza la agudeza visual, entonces depende de un trabajo en equipo para poder corregir a tiempo y revertir esta ambliopía. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por su exposición, por su brillante exposición. Vamos a lograr obtener las preguntas que hay en el Face, pero por ejemplo acá le vamos a ir indicando algunas preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, dice acá una, ¿a qué edad se recomienda la primera consulta oftalmológica para detectar y descartar ambliopía si hay antecedentes familiares de esta patología? Bueno, primero recordar que lo ideal en un mundo ideal es que todo niño al nacimiento tenga una evaluación oftalmológica, ¿verdad? Y después con el crecimiento. Pero, por ejemplo, si yo no detecto ningún síntoma en mi niño, si no detecto que él se acerca mucho a las pantallas, no detecto nada, puedo llevarlo a los 3 años para que le hagan la refracción, ¿sí? Para que pueda hacer la agudeza visual. Pero si yo detecto algún problema en mi niño antes de esa edad, que no mira bien, que no fija, que acerca mucho los objetos, pues debo llevarlo cuando noto la aparición de estos síntomas. Doctora. Entonces puede ser que antes de que empiece la etapa inicial del colegio, ¿no? Porque Ajá, lo normalmente ideal en la nosotros, edad preescolar. claro, que ellos ya empiezan a usar cuadernos, a pintar, a dibujar, ¿no? Y si la mamá nota de repente alguna alteración, como usted dice, puede ya llevarlo antes a un oftalmólogo, ¿no? O si no al Ujú, médico que puede evaluarlo, incluso como usted nos decía, hay enfermeras que cuentan con cartillas incluso y con algunos estímulos visuales que pueden saber si el niño está fijando o no está fijando la mirada de tal o cual ojo, ¿no? ujú. Tenemos otra pregunta, doctora, por acá. Nos dicen, ahora usamos con los niños la famosa mesita E, pero para los más chiquitos hay otra cartilla. Tenemos diferentes cantidades de optotipos para niños, incluso para más pequeñitos como el test de Teller, pero en periferia, en atención primaria, tenemos la letra E también, que es la misma que usamos para analfabetos. Podemos dibujar una E. Yo creo que tengo aquí una imagen para poder enseñar cómo pueden hacer en periferia. No, bueno, no puedo salir, pero podemos usar también la letra E y enseñarle al niño la dirección de dónde van las patitas de la letra E. Si van hacia arriba, si van hacia abajo, si van a la derecha, si van a la izquierda. Y así, sin tener una cantidad de optotipos específica para niños, yo puedo dar con la agudeza visual de mi paciente. Entonces queda entendido y queda claro que la ambliopía es una patología que se puede llegar a corregir si es detectado a tiempo, ¿no? Así es. Doctora, una pregunta. Con estos nuevos avances de la cirugía, de la cirugía refractiva, como para que puedan quizás entender y un poco aprender los médicos de periferia y la población en general, ¿la ambliopía se puede curar con cirugía refractiva? Para que usted pueda explayar ahí en ese tema. Recordemos que es individualizado de cada paciente. La cirugía refractiva no se da en niños, no se realiza en niños porque todavía no se ha desarrollado el crecimiento total de nuestro ojo, el desarrollo total de nuestro ojo. Entonces, no es aplicable la cirugía refractiva en niños. Lo que sí hacemos es, bueno, es una cirugía de catarata congénita donde sí podríamos colocar un lente intraocular con la medida aproximada del paciente.
pero la cirugía refractiva es recomendada sobre todo para personas mayores de 18 años.